época he venido incursionando en las matemáticas y en su aplicación a la medicina. Esta charla, pues quise enfocarla hacia un público joven, ¿sí? Básicamente quiero motivarlos a que conozcan, ¿cierto?, las matemáticas y vean en ellas una posibilidad para la realización personal y para su desarrollo profesional y científico a futuro. El título de la charla pues, se llama El papel de los jóvenes y las matemáticas aplicadas en la pandemia. Pareciera que esta situación es solo de grandes pensadores y de científicos, pero el papel de los jóvenes en el contagio del COVID-19 es fundamental, ¿sí? Porque nuestra región latinoamericana, a diferencia de los países europeos, tienen una distribución de edades diferente, lo que ha hecho que, a pesar de que copiemos las estrategias de intervención europeas como el lockdown o la cuarentena nacional, no han sido tan útiles y efectivas para evitar el contagio o la propagación del contagio por el virus. Esto es debido a que nuestra sociedad tiene un gran porcentaje de jóvenes y de que sus hogares son intergeneracionales, es decir, que los jóvenes comparten su hogar con los padres y los abuelos. Es así como nuestros pacientes o nuestras personas de mayor riesgo, que son los mayores de 60 años, pues de cierta manera son vulnerables al vivir en este tipo de hogares intergeneracionales. Entonces, es un llamado y es una invitación a todos los jóvenes a que conozcan el papel que tienen en la sociedad y en esta pandemia para que ayuden a salir de esta situación de crisis. La charla, pues vamos a trabajar 4 temas distintos. El primer tema, vamos a hablar un poco de la matemática aplicada y de la analítica avanzada, que es como su aplicación más popular en este momento. Vamos a hablar de cómo algunos casos de éxito, algunos científicos colombianos que pues han logrado escalar en este campo de la matemática aplicada a la medicina o a las epidemias. Después vamos a hablar un poco de conceptos básicos de la epidemiología matemática aplicada al COVID-19. Básicamente, ahí vamos a hablar un poco de la incidencia, de la prevalencia de la enfermedad, del contagio y de esa velocidad de propagación que ha hecho esa enfermedad tan particular. También vamos a hablar un poco de la situación regional, vamos a hablar un poco de Colombia y el Huila. Y por último, si nos alcanza el tiempo, vamos a hablar un poco de cómo sería el retorno a clases y qué estrategias se están implementando ya en los países en donde la crisis ha pasado o se ha superado temporalmente, como en China. La dedicatoria de esta conferencia es a mi esposa Lorena Sánchez Castro. Ella es bacterióloga, laboratorista clínica, especialista en epidemiología en la Universidad de Boyacá y actualmente trabaja en el laboratorio de microbiología de la clínica Mediláser en la ciudad de Neiva. Podría decirse que más que yo, ella ha estado en pie de lucha y enfrente en esta situación de pandemia y no ha tenido descanso a pesar de la cuarentena nacional y de que todos hemos tenido una excusa para no ir a clases o para quedarnos en casa. Ella no ha tenido descanso y todos los días, desde que ha iniciado esta situación, ha tenido que trabajar y poner de su conocimiento al servicio de todos. Entonces, para ella está dedicada esta conferencia. ¿Qué es la matemática aplicada? ¿Y qué es la analítica avanzada? Todos conocemos, pues, o percibimos esa matemática difícil, ajena, como poco intuitiva, ¿cierto? Que es la que no, hemos percibido debido a la formación que tenemos desde nuestra infancia.
Todos creemos que la matemática pues es algo ajeno. Por ejemplo, en medicina, en general tú le preguntas a un médico por qué estudió medicina y él te va a decir porque no le gustan las matemáticas. ¿Sí? Es un concepto errado, ¿sí? Lo mismo piensan los que estudian comunicación social, literatura, ¿sí? Ellos dirán que escogen esa corriente porque pues no es su habilidad las matemáticas. Pero el desarrollo actual o las personas tienen que pensar en su desarrollo integral. Así que si tus habilidades son para la literatura, el arte y no para las matemáticas, pues la intención sería de poder nivelar todos esos déficits y que también empieces a manejar las matemáticas dentro de tus habilidades. Entonces esa es la recomendación. Entonces, la matemática aplicada ha venido un poco a rescatar el nombre de las matemáticas. Sí, esas matemáticas que han estado olvidadas ahora están siendo muy populares. Por ejemplo, los científicos de datos ahora son personajes básicamente como estrellas de cine, ¿sí? Son muy populares y en el futuro lo van a hacer aún más. Entonces, la matemática aplicada es esa matemática que nos permite tomar decisiones. ¿Sí? No nos vamos a desgastar en por qué, sino ya herramientas probadas, ya desde hace muchos años, inclusive siglos, vamos a usarlas aprovechando la capacidad de cómputo que tenemos para tomar decisiones en problemas concretos. ¿Sí? Esa es la matemática aplicada. Y la analítica, pues es como de los datos podemos sacar información útil para tomar decisiones. La analítica se divide en diferentes niveles. El nivel más básico que todos conocemos es una analítica descriptiva, en donde podemos hablar de frecuencias, de medias, de proporciones. ¿Sí? Después de ese nivel, esa es una analítica muy sencilla, que no requiere mayor esfuerzo y que básicamente lo podemos hacer en Excel. Cuando pasamos a un siguiente nivel, se considera que ya el Excel no nos va a ayudar mucho porque tendremos que automatizar muchos de esos procesos de análisis y empezamos a hablar de la analítica predictiva. Con la analítica predictiva ya vamos a empezar a usar las herramientas matemáticas o los modelos matemáticos para poder hacer estimaciones que nos permitan visualizar posibles escenarios y así tomar decisiones más precisas. Entonces, sirve para tomar decisiones en problemas concretos. ¿Y qué se necesita? Pues aparte del conocimiento básico en matemáticas, necesitamos de la capacidad de cómputo, herramientas de software matemáticos que nos permitirán hacer este análisis de forma automatizada y en cuestión de milisegundos. Entre los software más populares está Python, R, son los más populares, pero día a día van saliendo muchos más software. La recomendación no es casarse con un software, sino aprender a manejarlos todos. Esa es la recomendación. En el futuro, los software matemáticos que manejaremos integrarán diferentes software. ¿Sí? Actualmente existe una plataforma que se llama Jupyter, en donde fusiona el software Julia, el software Python y el software R en una sola plataforma. Así que los tres lenguajes se pueden correr en la misma plataforma. Hacia allá van estas tecnologías. Casos de éxito. Entonces yo sí quiero presentarles estos personajes. No son seres con capacidades superdotadas, son seres iguales a nosotros, solo que decidieron elegir el camino de las matemáticas y de su aplicación. En primer lugar, tenemos a la doctora Zulma Cucunubá. Ella es médica de la Universidad, la UPTC de Tunja. Después de eso, hizo sus trabajos en el Instituto Nacional de Salud en Chagas y posteriormente, viajó a Europa, en donde hizo su doctorado y su postdoctorado en dinámica de infecciones. Actualmente es considerada como una eminencia en epidemiología, matemática y en su conocimiento sobre COVID, y en general asesora a muchos mandatarios en la toma de decisiones.
si quieren conocer más a ella, en YouTube hay gran cantidad de videos y todas sus conferencias que ha dado desde que inició la pandemia. Ha sido una científica muy comprometida con llevarle a la gente ese conocimiento. A su derecha tenemos a Silvana Zapata. Ella es epidemióloga y científica de datos. Su especialidad es el poder realizar mapas con datos precisos para poder localizar y tomar acciones dirigidas sobre los territorios. Entonces, su experticia va más en la realización de mapas. Y a su derecha tenemos eh, al doctor, él es matemático de la Universidad del Tolima y recientemente hizo su doctorado en la Universidad de Valencia en epidemiología matemática. Hace poco él es profesor de la Universidad Nacional Autónoma y a Distancia y realizó un modelo matemático en donde nos planteaba que para poder llegar a la supresión del contagio serían necesarias cuarentenas prolongadas de por lo menos 3 meses. Entonces, él es el doctor Diego Aranza Lozano, ¿sí? Él es el doctor en epidemiología matemática. Entonces, ellos son 3 casos de éxito en los cuales nos muestran que es posible incursionar en las matemáticas. No es de genio, no se tiene que ser superdotado. Aquí quiero mostrarles un poco de cómo es la analítica y en qué consiste la analítica avanzada de los datos. Inicialmente, partimos de unos datos brutos, ¿sí? O unos datos desagregados, como los que podemos obtener de la página del Instituto Nacional de Salud, cuando descargamos la base de datos de casos de COVID-19. Descargamos esa base de datos y podemos encontrar en las filas cada caso confirmado y en las columnas las variables que corresponden a cada paciente. Después de esos datos, tenemos que limpiarlos, ¿sí? Porque muchos de estos datos vienen con datos cerrados, vienen con datos faltantes y muchos de estos algoritmos no nos van a correr si no tenemos una base de datos limpia. Entonces, después de que tenemos los datos brutos, tenemos que esa base de datos limpiarla. Los datos faltantes, sacarlos o reemplazarlos por otros valores. Y de ahí podemos coger 2 caminos. El camino clásico, que es el de asociarle a esos datos estadísticos, ¿sí? Medias, medianas, proporciones, ¿sí? Y de esta manera sacar una información importante. Pero tenemos también otro camino que es la analítica avanzada, en donde vamos a ver ese conjunto de datos como una estructura en el espacio relacionada con una métrica particular, en donde tienen ciertas relaciones, esos puntos no son solo datos, sino tienen interrelaciones de los cuales podemos extraer estructuras algebraicas que nos permiten hacer análisis mucho más detallados, como estudios de homología de persistencia o estudios de clúster o grafos, ¿sí? Entonces, de esa manera se realiza la analítica avanzada. Los datos, pues no son simplemente datos, ¿sí? Los datos tienen una forma y esa forma tiene un significado. Cuando logramos exportar esos datos a un software matemático y visualizarlos como una nube de puntos, podemos ver su distribución y muchos de ellos podemos encontrar que van a tener una forma de regresión, una forma lineal. A medida que una variable aumenta, la otra también aumenta. Pero en ocasiones también vamos a encontrar que esos datos se distribuyen en grupos o en clúster. Esto nos va también a evidenciar de cómo o de qué significan esos datos. O también pueden formar ciclos que nos hablan también de posibles periodos que puedan existir en esos datos. O flamas, ¿sí? Como esos datos pueden, dependiendo de ciertas características, tomar 2 situaciones distintas. Entonces, ver a los datos como un todo es fundamental para poder llegar a conocerlos y a sacar conclusiones más precisas y profundas. Entonces, a pesar de que las matemáticas han sido rezegadas y nada populares en tiempos pasados,
Debido a estas situaciones coyunturales, las cosas han cambiado un poco para los científicos y estamos tomando protagonismo y más aún ayudando a tomar esas decisiones políticas en beneficio de todos. Entonces, hacia futuro es una invitación de incursionar en las matemáticas, en las ciencias y no tener miedo a afrontar el papel que tienen los científicos en la toma de decisiones. Entonces, el futuro de los científicos tendrá un papel importante en la toma de decisiones, ¿de acuerdo? Bueno, entonces quisiera saber si tienen alguna pregunta hasta ahora. No, señor. Bueno, muchas gracias. Vamos a continuar ya hablando un poco más de medicina y de epidemiología matemática. Vamos a hablar de algunos conceptos básicos que deben conocer si se enfrentan a la literatura que habla acerca del COVID-19. Uno de esos conceptos pues, son la incidencia, la prevalencia, el R0, el R efectivo, el R de caso, el intervalo serial, el periodo de latencia, el periodo de incubación, la letalidad, los modelos SIR, los modelos SEIR y la tasa de ataque. Entonces, en esta presentación, en esta figura, se evidencian los dos conceptos básicos que estamos hablando, la incidencia y la prevalencia. En la primera fila encontramos la comparación de la incidencia de Colombia, el Tolima y el Huila. La incidencia de casos por COVID-19 hace referencia a los casos nuevos que se presentan en un día. ¿Sí? Por eso podemos encontrar que esa curva sube y baja, porque hay días en donde no se reportan casos y hay días donde se reportan muchos casos. Entonces, la incidencia consiste en los nuevos casos reportados por la infección o por COVID-19. Entonces, esa sería la incidencia de COVID-19. La prevalencia, que sería las figuras que corresponden a la segunda fila, eh, nos define la cantidad de casos acumulados en un periodo de tiempo. Entonces nos va sumando desde que aparece el primero, a medida que van apareciendo nuevos casos se van sumando. Por eso esta curva no sube y baja, sino que siempre va hacia arriba. Esa es la prevalencia de casos. Entonces, con la incidencia y la prevalencia, podemos describir a grandes rasgos cómo es la situación de COVID-19 en una región. Y por último, en la escala, en la figura, en la fila 3, podemos encontrar una comparación a escala logarítmica. Como podemos observar, el crecimiento de una enfermedad epidémica en esos primeros momentos es exponencial. Por eso mismo, una escala logarítmica nos permite comparar de forma más precisa ese crecimiento exponencial que se presenta en los diferentes territorios. Entonces, en esa tercera fila, por ejemplo, podemos ver que el crecimiento a nivel de todo el país, se considera que ha sido mucho mayor que lo que se ha presentado en Tolima y en el Huila. Probablemente esto se deba a los reportes de las grandes ciudades como Bogotá, Cali, Barranquilla, que reportan gran cantidad de casos. Entonces, en general, el comportamiento del contagio a nivel de todo el país ha sido muy superior a lo que se ha observado en el Huila y en el Tolima hasta este momento. Otros conceptos básicos es el número reproductivo básico o el R0. Este número es muy importante porque hace referencia a la cantidad de personas que un caso primario puede llegar a contagiar. Es decir, si yo, infectado con COVID-19, llego a un municipio, a un territorio,
la cantidad de personas que yo puedo contagiar durante ese periodo infeccioso en el que yo estoy expulsando el virus, esa cantidad de personas es el número R0. Es decir, que si para el COVID-19 está entre 2 y 3, cada persona infectada puede llegar a contagiar a 2 o 3 personas más. De esta manera, en ese periodo infeccioso, se puede presentar un crecimiento exponencial, lo que la hace epidémica y tan peligrosa para la salud pública. En estas gráficas, entonces, tenemos el R0, que es el número reproductivo básico. Él nos habla de cómo es el comportamiento en toda la epidemia. Su problema es que él se puede hallar es en situaciones naturales, sin que el ser humano haya intervenido. Para poder identificar ese valor en ese virus, se necesitan hacer estudios en esa primera etapa de la enfermedad, en donde todavía no hay intervención del ser humano. Ese valor a pesar de que se necesita que se termine toda la epidemia para poder hallar los cálculos precisos, se considera que para el COVID-19 está entre 2 y 3, un valor muy alto. Pero si vamos reduciendo los periodos de tiempo, si ya no hablamos en toda la epidemia, sino en periodos de tiempo específicos, empezamos a hablar del número reproductivo efectivo, es decir, la cantidad de personas que puede contagiar un infectado en un periodo de tiempo determinado. Este número reproductivo efectivo es útil para evaluar intervenciones en salud pública realizadas. Es decir, si yo llevo a una cuarentena nacional, el número reproductivo efectivo me va a mostrar cómo será ese comportamiento en el tiempo. En las gráficas que podemos ver, que hablan desde el primer caso identificado en el Huila, que fue a partir del 10 de marzo, podemos ver que inició con un R efectivo muy alto, ¿cierto? Y posteriormente tuvimos un corto periodo de supresión. Supresión es cuando ese R efectivo baja por debajo de esta línea o de 1, ¿sí? Durante ese periodo se cree que una persona no es capaz de contagiar a otra persona, ¿de acuerdo? Entonces, lo que se busca con la cuarentena es lograr ese estado de supresión. Entonces, de esta manera podemos evaluar si las intervenciones que vamos realizando van acorde con esa propagación de la enfermedad. ¿Qué es característico? Pues que, por ejemplo, en el Tolima podemos ver que ellos mucho más rápido que el Huila entró en cuarentena en una fase en una fase de supresión más rápidamente que el Huila, ¿sí? Y por un periodo más prolongado de tiempo. Pero posteriormente, probablemente por la informalidad y por lo que hablábamos de la edad de su población, no pudo mantener por mucho tiempo esa supresión y nuevamente está enfrentando una elevación del contagio. El R, muy bien, ese es el R efectivo. Y el R de caso hace referencia ya cuando vamos a la unidad básica de ese sistema que sería la persona, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de un R caso o un número reproductivo de caso, nos dice cuántas personas un infectado puede llegar a contagiar. En general, se cree que un infectado no puede llegar a contagiar a muchas personas, en promedio, ¿sí? Pero hay casos, ciertos reportes, en donde una sola persona puede llegar a contagiar a 10, 20 o hasta 30 personas. Entonces, en el COVID-19, recientemente se está hablando de la superpropagación, ¿sí? De que hay situaciones y condiciones que hacen que una persona infectada pueda contagiar no a una ni dos, sino a 10 o 20 o más, a más personas. Poder identificar esas personas con esos R de caso muy elevados es muy importante
para poder dirigir nuestras acciones de salud pública y poder identificar esas situaciones en donde hay mayor riesgo de contagio. Y el intervalo serial nos habla del tiempo que existe entre la identificación, entre el tiempo en que una persona desarrolla síntomas y el tiempo en que un caso secundario empieza a desarrollar síntomas. Es muy frecuente que observemos que los casos crecen por picos, o sea, hoy pueden presentarse 10, mañana no se presentó ninguno, y en 5 días pueden presentarse 20. O sea, va creciendo como en picos. ¿Eso por qué? Pues por el intervalo serial, ¿sí? Este intervalo serial para esta enfermedad, esta es la distribución de probabilidades, en general está entre 6 a 8 días. O sea que si yo desarrollo síntomas como un caso primario e infecto a alguien, en 8 días, en 6 a 8 días, esa persona con la que tuve contagio va a desarrollar síntomas. Bueno, ahora vamos a definir un poco el modelo SIR, que es el más popular. En 1927, Kermack y McKendrich publicaron un modelo de 3 ecuaciones diferenciales con sentido biológico que explicaba el comportamiento extraño de algunas enfermedades que ocurrían para la época. ¿Cuál era ese comportamiento extraño? Pues que se presentaba un caso, en poco tiempo habían gran cantidad de casos y como por arte de magia la enfermedad desaparecía por sí misma. Ese es un comportamiento típico de epidemias. Es por eso que si en caso tal no llegáramos a hacer ninguna intervención, igual los casos de contagio disminuirían tarde que temprano. Eso es, pues, a razón de lo que explica este modelo. Entonces, para entender un poco este modelo, pues, tenemos que entender 3 estados. El primer estado es un estado de susceptibles, que básicamente como este es un virus nuevo, entonces todos los seres humanos en un inicio seríamos susceptibles porque no tenemos inmunidad que nos proteja contra ese virus. Entonces sería toda la población mundial de susceptibles. Para el Huila serían 1.2, 1.1 millones de habitantes. Ellos pueden pasar a un estado de infectados. Estos infectados eh, se pasa a estado infectado a través de una tasa de contagio o una tasa beta. Esta tasa nos dice a qué velocidad se están convirtiendo de susceptibles a infectados los individuos de esas poblaciones. En los infectados, pues existen varias categorías. Estos infectados pueden estar expuestos, o sea, todavía no tener una carga viral para infectar a otros. Pueden estar infectados asintomáticos, que son los más peligrosos, porque son infecciosos, tienen el virus, lo contagian, pero no desarrollan síntomas. Es decir, las personas no pueden alarmarse y no pueden identificar a estas personas para ponerlas en aislamiento. Entonces son las personas de mayor riesgo y que pueden propagar más la enfermedad. Y están los infectados sintomáticos, en los cuales ya hemos identificado y los hemos logrado colocar en cuarentena, por lo cual tienen un riesgo de contagio más disminuido. Estos infectados pasan al estado de recuperados a través de una tasa gamma. Esta tasa es la tasa de recuperación y básicamente está entre 7 a 14 días. Entonces, teniendo en cuenta este modelo, se pueden describir 3 ecuaciones diferenciales ordinarias no lineales. La primera ecuación, entonces, donde está S, ¿cierto? Nos habla de cómo, como es una ecuación diferencial, pues, tiene las derivadas del sistema. Entonces, la derivada habla de cómo cambian los susceptibles en el tiempo. Esos susceptibles en el tiempo cambian dependiendo de una tasa beta que es negativa, o sea, que disminuye la cantidad de personas que hay en ese estado de susceptibles. Entonces, los susceptibles pasan a ser infectados a través de una tasa beta que depende del número de susceptibles, pero también depende del número de infectados.
por esta multiplicación que hay entre susceptibles e infectados, la ecuación pasa a ser una ecuación no lineal. Es decir, que a pesar de que parezca sencilla, su comportamiento a futuro puede ser caótico. En la segunda ecuación tenemos el comportamiento de los infectados, en donde dependen primero de cómo, aquí podemos darnos cuenta que estos que están saliendo de los susceptibles están pasando al compartimento de infectados. Y los que salen de este compartimento, pues son los infectados que se están recuperando. Y en esta última ecuación tenemos cómo se comportan los recuperados, que básicamente dependen de esa tasa de recuperación. Este es el modelo más sencillo, pero de este derivan muchos más. Es decir, si por ejemplo quiero tener en cuenta la letalidad por el virus, tendría que adicionar otros términos en donde adicione un parámetro de letalidad y en donde defina de dónde van a salir esos muertos. También puedo adicionar parámetros que nos hablen de la población, de cuántos nacen, cuántos mueren, o de cómo se distribuyen en este compartimento de infectados entre expuestos, infectados sintomáticos o asintomáticos. Aquí podemos ver el diagrama de niveles y flujos para el modelo CIR. Entonces, en los cuadros o en los rectángulos tenemos los estados. Son las variables de estado. Son las variables que cambian. Tenemos los susceptibles, tenemos los infectados y tenemos los recuperados. Y tenemos también un flujo que sale y entra de esos mismos compartimentos. También tenemos una población total. También tenemos una tasa de contactos y los otros parámetros. Entonces, básicamente este modelo lo que nos dice, y es lo que yo quería dar, ¿por qué quiero que entiendan este modelo? Porque en este modelo se justifican las intervenciones hechas en salud pública con respecto a esta enfermedad. ¿Por qué? Porque básicamente la rapidez del contagio depende de los infectados, pero también de cuántos contactos tengan esos infectados y cómo ellos interaccionen con el resto de la población. Es decir, si yo tengo aquí infectados y una gran cantidad de contactos, pues ellos me van a aumentar la cantidad de susceptibles que pasan a infectados. Entonces, las medidas de intervención como cuarentena nacional o el aislamiento voluntario, pues nos buscan disminuir esta cantidad de contactos. Disminuyendo la cantidad de contactos, vamos a disminuir el parámetro beta, que es el que nos habla de cómo se pasa de susceptibles a infectados, ¿sí? O la tasa de ataque o la tasa de infección. Entonces, lo que buscamos siempre en las medidas de intervención es poder disminuir ese parámetro beta o esa tasa de ataque que es la que nos habla de la rapidez de la infección. Cuando les hablaba del papel importante que tienen los jóvenes, es porque debido a que a sus condiciones, pues ellos tienen gran cantidad de contactos diarios, ¿cierto? En sus actividades escolares, en el juego, tienen gran cantidad de contactos y además de eso, ¿cierto? Muchos de ellos pues viven con sus abuelos, ¿sí? Entonces son el vehículo preciso para llevar el virus a estas personas vulnerables, que a pesar de que la sociedad trate de tenerlos en sus casas aislados, los jóvenes que sí salen pueden llevarles el virus. Y con estos modelos, pues, ¿para qué sirven? Pues para hacer este tipo de predicciones o estimaciones. Aquí podemos ver el comportamiento de la incidencia de infectados y hablar de ese pico, ¿cierto? De infectados. O podemos hablar de la prevalencia, que es la acumulación de casos. O también podemos calcular esa incidencia de muertes. ¿Cuántas muertes esperamos? Bueno, ahora hablemos un poco bueno, quisiera saber si tienen alguna pregunta hasta el momento. ¿Alguna pregunta?
Bueno, ya nos queda la última parte y terminamos. ¿Y qué ánimo? Bueno, entonces, la situación regional de COVID-19, ¿cómo está la situación en Colombia? Entonces, en Colombia, a la fecha de ayer, se reportaron 39.236 casos, van 1.145 fallecidos, van 1.765 hospitalizados, actualmente 377 en unidades de cuidados intensivos, 13.638 recuperados y 19.651 en aislamiento en casa. Estas cifras no nos ayudan mucho, son muchas veces sensacionalistas y además de alarmarnos y darnos miedo, no nos ayudan a tomar gran cantidad de decisiones. Por eso la invitación es que no nos quedemos con ese tipo de datos, sino que hagamos análisis un poco más profundos, ¿sí? En donde podamos en realidad poder comparar esas tendencias entre los diferentes territorios. Entonces, en el Huila, a la fecha, se reportan 255 casos confirmados, 211 recuperados, 1 hospitalizado, 4 en donde su paradero es desconocido, 28 en aislamiento en casa y 9 fallecidos. Podríamos decir que tenemos de cierta manera la situación bajo control, no han habido nuevos fallecidos, las UCIs están básicamente vacías. Entonces, por estos momentos en el Huila se respira un tiempo de tranquilidad. Lo que no está ocurriendo en el Tolima. En el Tolima, a pesar de que estaban muy bien, ¿cierto? A la fecha se reportan 287 casos, 156 recuperados, 6 hospitalizados, ya van 4 en UCI, 7 fallecidos. Entonces, la situación regional de COVID-19, aquí estamos entonces comparando los R o los números reproductivos efectivos. Y aquí ya estamos poniendo en práctica lo que estamos aprendiendo. Entonces, estamos comparando de cómo en el Tolima se logró una supresión del contagio mucho más rápido y por más tiempo. Pero después de eso, el R efectivo se nos ha elevado bastante, ¿sí? Y están en la lucha para poder controlarlo, ¿sí? En el Huila, pues inicialmente ha sido mucho más complicado bajarlo, ¿sí? Pero de cierta manera después nos hemos mantenido como un periodo de mitigación. Una etapa de mitigación, a diferencia de la supresión, es que tenemos un R efectivo por encima de 1, no tan alto para que nos colapse el sistema, pero tampoco menor de 1 como para que la población no se inmunice. ¿Cuál es la desventaja de la supresión? Pues que no podemos durar indefinidamente en supresión. ¿Sí? Primero, por cuestiones económicas, ¿cierto? No hay economía que aguante. Y segundo, pues la enfermedad nunca va a avanzar porque las personas nunca van a desarrollar la inmunidad que necesitan para prevenir esos contagios. Entonces, lamentablemente es necesario que las personas se empiecen a infectar para que esas epidemias en un futuro desaparezcan o se vuelvan endémicas. Así va la situación entonces gráficamente. Lo que les hablaba de Silvana Zapata es básicamente el trabajo que ella hace, pero pues mucho más profundo. Ella nos logra localizar en el territorio y en mapas las situaciones o los lugares de riesgo en donde debemos dirigir nuestras intervenciones. Entonces, ¿qué nos muestran estos mapas? Entonces, primero, para llegar a estos mapas, se debe elaborar una tabla en donde municipio por municipio yo establezco cuántos son los casos confirmados, los casos recuperados, los casos fallecidos, y de esta tabla es que yo puedo llegar a este tipo de gráficos. Entonces, podemos ver que los casos se presentan en Neiva, en Gigante, en Garzón, Salado Blanco, Pitalito, y recientemente en Yaguará y Algeciras. Yaguará y Algeciras, debido a su baja población y la cantidad de casos activos que hay, son los sitios de mayor riesgo, ¿sí? En el Huila hay mayor cantidad de casos, pero debido a su cantidad de población y a que la mayoría de estos ya se encuentran recuperados, pues el riesgo está disminuido. En el Tolima
hay lugares de muy alto riesgo en donde se han presentado más de 40 casos, como en San Luis. También está El Espinal, también está Flandes, también está Melgar e Ibagué. Podemos notar que debido a que esta enfermedad se contagia de persona a persona y sigue las distribuciones de ruta, pues los municipios más vulnerables son los que se encuentran a lo largo de las vías principales. Entre un municipio o un territorio con mayor conectividad va a tener un mayor riesgo de nuevos casos. ¿Qué puede pasar? Pues que se logre la supresión en el territorio, pero debido a la reactivación nuevamente del tránsito, pues van a empezar a llegar nuevos casos de otros sitios, ¿sí? Y estos van a ser los que nuevamente propicien el contagio en la región. Aquí tenemos entonces, ya con cifras, tenemos 5 fallecidos en Neiva, tenemos 2 fallecidos en Isnos, un fallecido en Timaná y uno en Paicol. Y en cuanto a los recuperados, pues como veíamos, gran cantidad de ellos ya se encuentran recuperados. En Neiva ya van 129, en Pitalito ya van 14, en Gigante 21, bueno, muy bien. Listo, esto es respecto a la situación regional. Y bueno, esta parte yo creo que no vamos a alcanzar a hablarla, pero quisiera como hablarles un poquito del retorno a clases. Esto es una situación, pues, precisamente no coyuntural, pero que sí va a pasar. ¿Sí? No es tan sencilla salir de ella, pero sí va a pasar. Y en países en donde primero vivieron esta situación, pues ya están empezando como a salir a flote, ¿sí? Ya esa emergencia en salud pública ha empezado como a pasar y están ya implementando la reapertura de lugares como escuelas, universidades y colegios, que son los lugares en donde más rápidamente se propagaría la enfermedad. Entonces, ¿por qué tienen que? Pues sí tenemos el riesgo, pero es necesario abrir ese tipo de lugares porque también eso trae mucho detrimento para la salud de nuestros jóvenes, ¿sí? Básicamente, con estos cambios de la no asistencia, pues sus horarios de sueño, sus horarios de alimentación, básicamente todos sus niveles de estrés, sus enfermedades mentales se han incrementado, ¿sí? Entonces, creemos que retornando, pues, retornando a esas actividades, pues vamos a poder disminuir o ayudar a que esos estudiantes se recuperen de ese estrés y de esa ansiedad que han experimentado durante esta cuarentena. Entonces, es importante tener claro eso, es necesario. ¿Qué deben hacer los trabajadores escolares y en especial los educadores físicos? Pues primero, mantenerse muy bien informados de lo que publique la Organización Mundial de la Salud, el Instituto Nacional de Salud y sus secretarías de salud a nivel local. Deben fomentar el distanciamiento social en el campus de una forma adecuada. ¿Sí? Implementar medidas de protección como las ya recomendadas, el uso de máscaras, el uso de protectores faciales, medir controles de temperatura al ingreso a estas instituciones, proporcionar rutas designadas para el ingreso y para la salida a estas instituciones que no permitan la aglomeración de las personas. También en las clases de educación física se deben implementar horarios escalonados y hacer estaciones de lavado de manos, desinfección de manos, eh, tener accesible baños a los estudiantes. Bueno, ¿y qué deben hacer los padres de familia? Pues los padres de familia deben promover una buena higiene respiratoria en sus hijos. Básicamente, pues el uso del tapabocas, cuando tosen, pues no hacerlo frente a las personas, el aislamiento, animarlos a que no se toquen frecuentemente los ojos, la nariz, la boca con sus manos sin lavar, disuadir a los niños para no estrechar las manos de sus amigos y sus parientes cercanos, también animarlos a practicar el distanciamiento social cuando practiquen deportes,
Bueno, y en caso tal de que si detectan a sus hijos que tienen síntomas, pues comunicarlo inmediatamente y tomar las medidas adecuadas de aislamiento. Bueno, muy bien. Ahora sí, preguntas. No, señor. No, señor. Bueno, si no tienen preguntas, yo sí quisiera preguntarles, eh, ¿cuántos de ustedes piensan estudiar matemática aplicada? Podrían responder por... ¿O cuántos van a estudiar medicina? Bueno, Yo. sí, bueno, muy bien. Sí, señor, no, pero tengo una pregunta. ¿Cómo se Sí, llama ese procedimiento que se hace cuando los epidemiólogos hacen, es una teoría, no sé cómo se llama para detener la epidemia? sí, sí, claro. Pues mira, las personas creen que simplemente tomando pruebas, ¿cierto? Y testeando a la gente se logra contener la infección. Pero eso es errado, ¿sí? No es hacer pruebas por hacer. ¿Sí? Cuando ustedes ven la cantidad de casos confirmados, no son casos elegidos al azar. En general, son producto de la estrategia de seguimiento y rastreo de contactos. ¿Sí? Básicamente yo creo que a eso te refieres, que es cuando se identifica un caso, llegan los epidemiólogos, hacen un cerco epidemiológico y empiezan a indagar durante sus contactos estrechos durante los últimos 3 días. En general se dice que esta investigación logra ser buena cuando se detectan aproximadamente más de 30 contactos en esa persona. ¿Sí? Y si de esa persona se logran estudiar el 80%, por lo general, con esa efectividad, se lograría detener el contagio en un territorio. Entonces, la respuesta a tu pregunta sería rastreo, seguimiento de casos y rastreo de contactos estrechos. Sí, señor, muchas gracias. ¿Alguno más tiene una pregunta que hacer? Pues respecto como a en estos tiempos, cuando ya se acabe todo esto, lo de la pandemia, yo pienso que de todos modos vamos a seguir en nuestras casas, ¿no? Porque uno nunca sabe que otra persona puede contagiar a otra. Pues, pues mira, la recomendación es primero perder el miedo. ¿Eh? Con miedo no se pueden tomar decisiones adecuadas. Lo que se ha hecho, digámoslo así, a través de los medios de comunicación es promover ese tipo de situaciones de miedo, pero es para que la gente en masa, pues, acate las normas, ¿de acuerdo? Pues porque educarlos a todos, pues de un día para otro va a ser muy complicado, ¿sí? Pero no se trata de alarmarnos y de que la gente esté con miedo. Entonces, si nosotros analizamos los datos concretos y de la situación como va al día a día y no simplemente vemos los muertos, pues podemos evidenciar esas tendencias a las que tú dices. Esto no va a durar para siempre, ¿sí? Por lo general, estas enfermedades epidémicas en un inicio pues son muy graves y después hacen parte ya de la cotidianidad de los seres humanos, o sea, se tornan endémicas. Es decir, en un inicio por primera vez se conocía la enfermedad y ya después hace parte de las enfermedades que se conocen en esa población, como podría ser el dengue, que ya es una situación endémica en esta población. Entonces, a futuro se espera que el COVID-19 sea una enfermedad endémica en la población, que ya no se presenten esos brotes que nos ponen en tanto riesgo, porque ya van a haber personas con cierta inmunidad que van a evitar que ese contagio se lleve de una forma exponencial. Y con respecto a si vamos a seguir en casa o no, pues sí, sí, la idea es retomar las actividades, pero siempre teniendo en cuenta la disminución de ese contagio, ¿no? De ese contacto, por lo que les explicaba, entre mayor número el contagio depende del número de contactos
y del riesgo que yo tengo de contagiarme en ese contacto. Entonces no es lo mismo yo tener un contacto en un hospital a tener un contacto en un campo abierto. ¿De acuerdo? El riesgo de contagio es mucho mayor. Entonces hay que entender esos riesgos para nosotros tomar las decisiones adecuadas en nuestro día a día. Yo creo que con responsabilidad podemos reactivar nuestra economía, reactivar nuestros trabajos, ¿cierto? Siempre teniendo en cuenta tomar decisiones fundamentadas en datos, en cuestiones racionales y no en miedo y no en cuestiones políticas, populistas o que pretendan otros intereses. Muchas gracias. Para servirte. ¿Alguien más tiene algo que apuntar o preguntar? Bueno, yo sí quisiera preguntarles cómo les ha parecido la charla, si en realidad sí logró llegarles a ustedes, pues básicamente un público joven pues es bastante difícil de tener con atención, pero sí quisiera saber cómo les ha parecido esta charla y si lo que hablamos acá lo entendieron o ha sido útil. Los escucho. Muchas gracias. Sí, señor, pues más que todo con las gráficas, que eso es lo que compone básicamente por generaliza la epidemiología. Y pues sí, señor, eso ha sido un poco interesante. Bueno, Luis, aquí hay unos comentarios de estudiantes, por ejemplo, Jonathan Perdomo, que dice que muy interesante y que muchas gracias por sacar un poco de su tiempo para regalarnos conocimiento. Aura nuevamente también agradece, que le ha gustado mucho y que fue muy útil. De igual forma, Adrián y Jesús. Luis, pues agradecerle su tiempo, ¿cierto? La disposición que ha tenido para poder comunicarle esto a los muchachos y de una u otra forma, digamos, hacer ver que las matemáticas son un poco más que ese coco, como usted lo comenta, ¿no? Ese miedo, ¿sí? Y son un poco más que números, ¿verdad? Y que cuando pues se tienen esas bases, esos cimientos y esos conocimientos, utilizarlos y aplicarlos como en el caso en que se está haciendo con todo eso de la pandemia, va a ser cosa que nos va a salvar de muchas cosas, ¿no? Usted más que nadie, que es médico de profesión, ¿sí? De la Universidad Surcolombiana, y que está ya en un nivel, digámoslo, un poco avanzado en cuanto a las matemáticas, pues se ha dado cuenta que en realidad sí se pueden hacer cosas importantes, ¿cierto? De manera interdisciplinar, porque pues ahora no somos ruedas sueltas, ahora no está en un pedestal ciertos científicos, sino que se necesitan de todas las ciencias, ¿verdad? Las ciencias sociales, las naturales, las exactas, bueno, todo para poder comprender un problema en general, incluso como lo es la pandemia, ¿no? A nivel social, económico, político, de decisiones, biológico y lo que respecta a la salud pública. Entonces, pues era la idea de la charla era que usted pudiese hacer o poner mejor en evidencia, ¿cierto? Esto que les estoy diciendo y que además las matemáticas pues van o trascienden más allá de lo que son simplemente números y operaciones. Espero pues muchachos que hayan digamos tenido una luz para lo que estamos trabajando, ¿sí? Hay actividades también y material que ustedes deben revisar en la plataforma. Al igual espero que ustedes hayan tomado nota de datos importantes y hayan estado muy pendientes de la charla, dado que respecto a esto vienen unas preguntitas. Por favor, revisen la plataforma que tiene unas actividades cargadas. Y Luis, nuevamente agradecerle su tiempo, su disposición y pues por la charla. Ahí estaremos en contacto. Bueno, un placer poder haberme dirigido con ustedes. Muchas gracias por esa atención.
Espero que sigan así de juiciosos e interesados por las ciencias y por las matemáticas. Buenos días. Bueno, Gracias, igual. Muchas gracias. vale, Hasta luego. entonces, Sebastián, todavía no, tendré que pensar lo del video, ¿no? Es decir, se demora un poquito. Claro Profe, que, quería sí, Quería señor. dar una última recomendación y es registrarse en el link que yo les había enviado para que puedan recibir a vuelta de correo también información pertinente. ¿De acuerdo? Entonces Perfecto, recuerden registrarse. perfecto. Le agradezco a Luis si me comparte por favor la presentación, ¿vale? Listo, bro. Muy amable. La conferencia sí, la resubiré, claro que sí. Si Luis está de acuerdo, por supuesto. Sí, ¿cómo, profe? ¿Para subirla? Sí, señor, el video. Claro que sí, profe. Si quieres tú me lo compartes y yo le hago también una pequeña edición y lo puedo también yo poner en las redes. Sí, la idea es que este conocimiento se difunda, ¿no? Se difunda lo más que se pueda, pues es lo que necesitamos en este momento. Perfecto. Sí, Luis, muchas gracias. Claro que sí, se lo compartiré. Fabián, no se preocupe que tanto como en las ecuaciones no va a haber, digamos, preguntas, sino sobre datos que se pudieron dar en la charla, importantes y referentes a lo que tiene que ver con matemáticas. Bueno, muchachos, agradecerles la asistencia. Como les decía, aquí se pone en evidencia, bueno, y esto es un tema, además de interesante, digamos, muy amplio, en donde en una hora pues no se podría exponer por nivel de conocimiento, es decir, para poder, digamos, llegar a estas conclusiones y al conocimiento de cierta manera de este tipo de modelos, pues hay que tener cierto nivel de conocimiento. Por eso, digamos que las bases que ustedes están, digamos, formando en estos momentos son muy importantes para que más adelante puedan, digamos, trabajar con ese tipo de teorías, ¿sí? Y cuando ya conocen ese tipo de teorías, pues ya inmediatamente se meten en ese cuento de la aplicación y por supuesto el manejo de herramientas informáticas y computacionales que son el apoyo fundamental para estas predicciones. Entonces yo los invito a que ustedes, digamos, jueguen un papel importante y activo desde las diferentes ciencias a las que puedan ustedes aplicar para continuar su formación, tanto académica como personal. De nuevo les digo, les agradezco mucho la participación y estamos pendientes para seguirle dando instrucciones sobre la temática que viene. Por favor, revisen plataforma. Muchas gracias. Que tengan buen día. Vale. Hasta luego, Luis. Muchas gracias por todo. Bueno, Muchas gracias, gracias. profe. Hasta luego.